Pues seguimos con la actualidad, porque el Gobierno ha anunciado que va a limitar los alquileres con fines turísticos de los apartamentos. La verdad es que es todo un negocio que opera al margen de la ley. Valencia, al parecer seguida de nuestra comunidad, de Andalucía, pues son las comunidades a la cabeza de este tipo de alquileres. Esta tarde tenemos con nosotros a Marisa Manley, que es vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas. Muy buenas tardes, Marisa. Y le acompaña Luis Camuñas, vicepresidente del Colegio de Administradores. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Contanos un poquito, ¿a quién sobre todo perjudica este gran número de alquileres ilegales, ¿no? Digamos. ¿Quién comienza? Venga, pues bueno, ahora mismo este tipo de alquiler está regido por la Ley de Arrendamientos Urbanos y lo que se pretende con esta ley de medidas de flexibilización y fomento del alquiler es que pasen a estar regidas por esta ley y por las distintas comunidades autónomas. Aquí será la Junta de Andalucía la que legisle sobre el tema. Ahora mismo la ley de arrendamiento distingue entre arrendamientos de vivienda y arrendamientos de uso distinto al de vivienda. Y dentro de los arrendamientos de uso distinto al de vivienda comprende los locales comerciales, oficinas, locales de temporada, y dentro de estos locales de arrendamiento de temporada incluye también los arrendamientos de verano, y ya van a pasar a quedar fuera de la ley de arrendamientos urbanos. Yo me imagino que sobre todo es el sector hotelero el que ha dicho hasta aquí hemos llegado, ¿no, Luis? Sí, exactamente. Bueno, de hecho hay colectivos que están precisamente quejándose de esta circunstancia, de que los hoteleros hayan creado una especie de lobby en base al cual auspician el advenimiento de estas normas, ¿no? Pero realmente es una cuestión meritoria porque hablamos de 1,5 millones de viviendas en cifras estimadas del Ministerio de Hacienda y de casi 3.000 millones de euros, según calculan técnicos de Hacienda, de generación de ingresos que no tributan y que por tanto generan un vacío en las arcas y en la recaudación pública muy considerable, ¿no? Ciertamente estos hoteleros se quejan de que es una modalidad aceptada de competencia desleal muy severa. Estos establecimientos muchas veces, por mucho que uno quiera mantenerlos en perfecto estado de uso y de aprovechamiento para los inquilinos o arrendatarios, pues no reúnen las condiciones mínimas de salubridad en ocasiones, no cuentan con planes de evacuación, no cuentan con servicios de extinción de incendios que son obligatorios para los establecimientos turísticos y hoteleros. Y ciertamente el hecho de que esa generación de ingresos no esté sujeta al régimen fiscal pues supone una competencia desleal grave y como dicen algunos portavoces de esas asociaciones hoteleras, no solo produce grandes quebrantos económicos, sino también destrucción de empleo. Hablábamos el otro día de la reactivación del mercado de alquileres. Y esto sin duda contribuirá a que estén regulados de mejor forma. Ahora, ciertamente, con la ley del año 94, esta modalidad de arrendamiento no está bien resuelta. ¿Y las viviendas de segunda residencia, no sé si se llaman así, eso no ha afectado al sector hotelero? ¿No le ha quitado clientes, digamos, al hotel? El que una familia, un ejemplo, de Madrid se haya comprado su segunda vivienda aquí para venir el mes de agosto y que esté cerrada durante el año y encima no pague la comunidad, que es que pasa. Eso no ha pasado y no ha levantado polémica antes, digo yo, pregunto. No, el problema fundamental más que eso viene lo que ha comentado él, en los alquileres por fines de semana, 15 días, que normalmente la gente no declara esos alquileres. Entonces es una competencia absolutamente desleal, porque tú no puedes cobrar el mismo precio que un aparthotel que tiene a todos sus trabajadores dados de alta, que declara Hacienda. Entonces eso es contra lo que hay que luchar, porque el intrusismo, por desgracia, lo estamos sufriendo todos, en todos los sectores. A mí me gustaría que me contarais un poquito al españolito de a pie, al usuario, al que tiene una casa, por ejemplo, o una segunda residencia, y en verano, en vez de irse a veranear, la quiere alquilar durante julio o agosto. ¿En qué beneficia y en qué perjudica esta nueva ley que se va a crear a esa persona que la alquila a lo mejor un mes o 2 meses porque le apetece o porque quiere? ¿Se le acaba el cuento? Desde luego, los canales por los que actualmente se comercializa
y el modo en el que se generan los ingresos va a cambiar radicalmente, porque ahora una de las principales cuestiones que denunciaban los hoteleros era el hecho de que existen plataformas de Internet, agencias virtuales, todo tipo de mensajería en prensa, en medios de comunicación, que son los canales de distribución no oficiales de este tipo de productos, de alojamiento turístico. Y tú decías antes lo de la segunda residencia. También la crisis. Muchas personas que antes disfrutaban de esa segunda residencia para uso y aprovechamiento propio ahora necesitan una generación de ingresos adicionales y introduce la vivienda en el circuito de alojamiento turístico y además a un precio más competitivo todavía, con lo cual mayor competencia si cabe para los establecimientos regularizados. Yo entiendo que lo van a tener complicado respondiendo a tu pregunta porque en la regulación que ya existía, en la Junta de Andalucía, hay una ley de turismo del año 2011 que renueva otra anterior del 99. Viviendas aisladas dentro de edificios plurifamiliares no pueden ser explotadas en régimen de alojamiento turístico, sino que tienen que ser edificaciones completas. Pensemos, por ejemplo, en apartamentos turísticos. Hay muchos complejos muy señeros en la costa que son fácilmente reconocibles. Y es para todo el edificio y todas sus dependencias que se otorgan en inicio una licencia para explotación en régimen hotelero. Luego, la vivienda aislada dentro de un plurifamiliar de ese españolito de a pie que tú decías, difícilmente, y hay que estar al desarrollo de esa norma que ahora está... ¿Pero no va a poder alquilar entonces? Yo pienso que no. En principio no, aunque serán las comunidades las que legislen, pero en principio no, va a pasar a ser uso turístico. Mucha tela, ¿no? Porque hay mucha gente que depende también de ese dinerillo para Yo entiendo, quizá la innovación legislativa venga por la vía de exigir una serie de requisitos, de seguridad, de higiene, de tratamiento de residuos sólidos urbanos, de evacuación en caso de emergencia. En definitiva, pues que se equiparen a las exigencias que tiene cualquier establecimiento hotelero al uso y que, por supuesto, hay que decir, tiene los rendimientos y los ingresos que se generen pues pasen por las arcas públicas en la medida que lo hacen el resto de los establecimientos, ¿no? Hombre, siempre que se modifica algo, hay gente que se pone más contenta y otros se ponen más tristes. Claro que los propietarios de vivienda que la hagan no van a contentos no van a estar. No van a estar, pero en bloques, Marisa, de trabajadores, cuando se alquila una vivienda a turistas que vienen con otro rollo en verano, son muy molestos. Eso también hay que decirlo. Y tanto, eso los que llevamos comunidades lo sabemos. Lo sabéis bastante bien, entonces siempre unos van a estar más contentos y otros van a decir... Exactamente, pero lo importante es evitar la economía sumergida. Eso es importante y yo creo que esta ley... Ese es el principal objetivo, ¿no? Sacar el dinerillo a flote. En ese aspecto sí, que también tiene otras muchas reformas de la ley de arrendamiento urbano, esta nueva ley, pero esta medida es importante sobre todo para la economía sumergida. ¿Vosotros la valoráis positivamente? Sí, y en otros muchos aspectos. Por ejemplo, el plazo de duración va a pasar de 5 años a 3. Ahora mismo la ley da un mínimo de 5 años al inquilino para que pueda permanecer en la vivienda. Y eso hace también que muchos propietarios se echen atrás a la hora de alquilar su vivienda. Ahora va a pasar a 3 años. Y la prórroga posterior, que es de 3 años ahora mismo, va a pasar a 1 año también. Con lo cual, pues bueno, esto es positivo para flexibilizar el mercado de alquiler, que es de lo que se trata. Yo no sé si con Luis hablamos la otra vez también del moroso, Luis, que eso echa mucho para atrás a los propietarios que alquilan. Una vez que consiguen echarlo, dice, yo no alquilo más. Entonces, eso, ¿qué va a pasar con eso? Claro, es lo que dice Marisa. Esa desprotección jurídica de la que hablábamos el otro día, este proyecto de reforma viene un poco a mitigarla y a paliarla por la vía de los plazos de prórroga legal, que es un poco el caballo de batalla del arrendamiento para uso de vivienda, ¿no? Entonces, el que se acorte los plazos de cara a que el propietario consolide o recupere la posesión de la vivienda es una ventaja. Otra cosa es la dinamización de los procesos para lanzar un inquilino moroso, que eso ya sabemos que no son precisamente ágiles, ¿no? Ágiles, claro que sí. Bueno, yo he leído, a ver, corregidme, que las multas van a ser para los que sigan alquilando al margen de la ley de hasta 90.000 euros. Sí. Esto también está pendiente del desarrollo a nivel autonómico. Por ejemplo, he leído recientemente que en Baleares, que hay una regulación ya en ciernes, esas sanciones alcanzarían la cifra de 40.000. Pero efectivamente en las comunidades que tú has mencionado anteriormente, Valencia, Andalucía y Cataluña, pueden llegar a 90.000 euros. Yo creo que es suficientemente disuasoria como para que se produzcan incumplimientos. Lo que es necesario de todas maneras es que luego suceda lo que ahora no sucede, y es que haya una vigilancia y haya una
unas medidas que permitan o que exijan el cumplimiento. Porque en la actualidad, como os decía, existe regulación sobre los alojamientos turísticos en Andalucía, pero es una regulación que difícilmente se puede cumplir con los recursos con los que cuenta la Administración en este momento para hacer labores de vigilancia del cumplimiento de esa normativa, ¿no? Bueno, esperemos que el desarrollo autonómico prevea también un buen régimen de vigilancia y también el sancionador, porque en definitiva, si no te quitan puntos, al final sigues excediendo los límites de velocidad. Esa es la realidad, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo se regula un sector con ese número de viviendas tan alto? Pues ese es el problema, que muchas veces la intención de las leyes es buena, como en este caso, como las medidas de agilización procesal para los desahucios. El problema es que faltan medios luego para que se cumplan, para llevarlas a cabo. Por ejemplo, en los desahucios ocurre eso, que bueno, los desahucios exprés relativamente, porque no se pueden cumplir con los plazos, o hasta que le llega al arrendatario la notificación de los 10 días para desahuciar, para abandonar la vivienda, pasan meses. Entonces, la ley es buena, pero si no hay medios... Volvemos a hablar de la lentitud, ¿no?, judicial en España. Bueno, se están haciendo cositas, como estamos viendo, pero va todo muy... Falta personal, ¿no?, como en el baloncesto. Es que no hay otra, falta personal. Eso. Decías, Marisa, al principio el tema del arrendamiento de la vivienda de temporada, ¿no?, de veraneo y tal, pero ¿qué pasa en el caso de los alquileres del año entero, de los... Bueno, esa es otra cosa. En ese sentido que hay mucha confusión respecto a eso, con el arrendamiento de temporada. Que la gente piensa que por hacer un contrato de 11 meses ya es un arrendamiento de temporada, por ser inferior al año, y no es así. Para que sea considerado arrendamiento de temporada tiene que haber una causa. Por ejemplo, el motivo más claro, un estudiante que venga a alquilar una vivienda de septiembre a junio, o alguien que venga con un contrato de trabajo de 1 año, 2 años, de una duración determinada. Pero si no, simplemente por el plazo no es arrendamiento de temporada. Mucha gente lo hace, pero luego si el inquilino quiere quedarse los 5 años, tiene derecho a quedarse los 5 años, que ahora va a pasar a 3. Fíjate. Entonces, es la causa, no el tiempo, pero bueno, la gente tiene mucho esa idea, se hacen contratos de temporada que no lo son realmente. Para evitar un poco esto, ¿no?, lo que decían antiguamente, pero tú dices que en este caso no influye, si el inquilino se quiere quedar, se tiene puede derecho quedar. a quedarse 5 años, si no hay una causa. Para que haya una causa, o sea, si es contrato de temporada, pues es una causa porque venga a trabajar, a estudiar, entonces sí, la duración que se pacte. Pero si no hay esa causa, 5 años, ahora mismo, hasta que no llegue la reforma. Oye, volviendo al tema del alquiler a los turistas, ¿podría una comunidad de vecinos decidir si hay algún vecino que quiere alquilar a turistas, decir que no? ¿Podría? Hombre, ahora es que ya no va a estar... Ya no se puede. Claro, exactamente. Va a quedar limitado si pasa a ser... O sea, la propia comunidad de vecinos puede denunciar. Sí, pero que si ¿no? pasa a ser si pasa a ser de uso turístico ya va a ser solo hoteles y apartoteles, lo que es suelo terciario. Para suelo residencial ya no se va a poder alquilar viviendas. Por lo tanto, va a estar... Ni habitaciones, va a ser ilegal. Entonces estamos hablando de un vuelco total, ¿no? Es un vuelco total de la ley, Una ¿no? reforma muy importante. Y de lo que teníamos en la cabeza desde pequeñitos, ¿no? Claro. Exactamente. Que realmente son los propietarios, no van a estar muy contentos los que hagan este tipo de alquileres, pero es que es la manera de evitar la economía sumergida, es que no hay otra. Como tú decías, va a haber satisfacción e insatisfacción a partes iguales. Claro. Pero es verdad que en la casuística de nuestros despachos hay numerosísimas situaciones en las que las quejas de lo que tú decías, inquilinos ruidosos, molestos, pagan una renta muchas veces equiparable, incluso superior a la que le costaría un alojamiento turístico al uso, es decir, un hotel, un apartamento, etcétera. Y bueno, luego su propensión al cuidado de las zonas comunes, de las normas de urbanidad, del reglamento de régimen interior es casi nulo, porque son personas que vienen a divertirse. Claro. Y eso genera un conflicto vecinal muy importante que hasta ahora estaba irresoluto, ¿no? Y ahora quizá a partir de la implantación de esta norma pues tengamos los instrumentos, los administradores, para también atender esas demandas de nuestros administrados, ¿no? ¿Le compensa a un propietario alquilar en verano de esa manera? Porque también es un riesgo enorme, te deben dejar la casa... Un riesgo, ahora económicamente se les saca lógicamente más. Le sacarán claro, los ojos. las rentas más altas. Si visitas alguna página web de estas de las que hablamos antes y ves los precios que se pagan por semanas en algunas localizaciones de la costa, responderás a tu pregunta. Muy bien. Son ciertamente interesantes, atractivos. Ofertas tentadoras, sí, la muy verdad. tentadoras. Y es humano, lo que tú decías. Claro. Si tienes la necesidad, Hombre, pues mucho más, ¿no? Pero bueno,
en la medida de que esto venga a regular y a ordenar el modo en el que se viene haciendo, pues bienvenido sea, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias Marisa, Luis, por estar aquí de nuevo con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues